Es para mí un honor tener en nuestro programa de hoy al doctor José Sillier, neurólogo de nuestro país, reconocido también como autor de una columna que siempre leo en el periódico Hoy. Doctor, muchas gracias por corresponder con nuestra invitación. No, honor para mí. Tú me haces sentir líder. Gracias, gracias. Quería preguntarle, doctor, antes de tratar otros temas, preguntarle cómo usted considera que el gobierno ha tratado el tema de la pandemia y ya estamos en jornadas nacionales de vacunación. ¿Se ve una luz al final del túnel? ¿Cuál es su opinión? Hay que reconocer que el gobierno dominicano ha hecho un muy buen trabajo. Desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de cobertura y desde el punto de vista de educación popular. Se ha hecho el esfuerzo. Leía yo esta mañana en la prensa que ya Israel tiene toda su población vacunada. Y que ya empezaron a disminuir los casos de contagio. ¿Qué esperanza da eso en la versión dominicana? Que si seguimos las instrucciones, si nos vacunamos adecuadamente, hemos tenido la dicha de que, bueno, de hecho ya los centros de vacunación en segunda fase ya están con poca asistencia, es decir, que la gente ha respondido temprano, lo cual es bueno. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el punto difícil? El punto difícil, Orlando, es el cerebro humano. Sí. ¿Qué le pasó al cerebro humano? El cerebro humano tiene una evolución de 35.000 años juntándose la gente. Claro. Primero tribus, después ciudades, después conglomerados y después ciudades. Entonces, esa evolución de 35.000 años, de un golpe, usted está encerrado. Claro. Óigame, usted está encerrado sin haber cometido delitos, sin pertenecer al pulpo, sin haber matado a nadie, pero usted está preso. Entonces, ese cerebro hizo una rebeldía a ese encierro, no porque él quería, sino por su estructura biológica de miles de años de evolución. Entonces, se habla de cansancio social, se habla de libertad de acción. El término que usted quiera es que la humanidad se cansó del encierro. Ahí estaba el peligro. Claro. Este enemigo universal, este virus, tiene arrodillada a la humanidad. Nos arrodilló a la humanidad entera. No se ve, microscópico. ¿Dónde está? Está en todas partes. Y fíjate bien qué pasó con países como España, Italia, en el mismo Estados Unidos, que a la gente se le desbordó y se olvidó de que el enemigo estaba ahí. Abrieron las escuelas, aumentaron los casos, se dispararon y tuvieron que dar marcha atrás. Italia estuvo a punto de pasar a fase 4. Y fase 4 en COVID es que el gobierno tiene derecho a matar a la gente en la calle si sale. O sea, que son medidas Drásticas. muy drásticas. Pero felizmente no se ha llegado ahí todavía. En Italia. En Italia. Sí. ¿Qué pasa? Yo estuve llevando a mi nieta hace 3 semanas a Samaná y yo conté en la playa, contado por mí, de cada 20 personas, una tenía mascarilla. Entonces, óyeme, se acabó el virus. Qué bueno. No, el virus no se ha acabado, él está ahí, esperando para matar. Bueno, yo he perdido grandes amigos, tu amigo Frank Guerrero, Claro. uno de ellos, óyeme. Que en paz descanse. En paz esté el amigo, el hermano. En verdad que se hace el esfuerzo, pero se necesita mucho del entendimiento individual. Que cada persona entienda que no estamos frente al juego, no estamos frente a un probable enemigo, estamos frente a un enemigo que es malo, que es criminal, que ataca todos los órganos. Va a pulmón primero y después se sigue para el cerebro, va a riñón, va a todas partes. Entonces, yo exhorto a la población a que tengamos paciencia. Es un problema de paciencia. Ya como tú señalas, ya vemos luz en el... Antes no había luz, estábamos en plena oscuridad. Al final del túnel se ve la luz. Se ve una lucecita ya que es esperanzadora, ¿no? Claro. Y entonces
Es cuestión de tiempo, es cuestión de las medidas, ¿verdad? Es cuestión de respetar y de cumplir. Y doctor, he visto algunos casos de personas que, muy pocos casos, de personas que se han vacunado y que luego han tenido de nuevo el virus. Y eso es quizás porque piensan que al estar vacunados ya pueden hacer su vida normal como se hacía antes. Me parecería saludable su opinión sobre ese particular. En eso es importantísimo lo que tú señalas. El que usted esté vacunado no lo exime de quedar contaminado, porque lo que hace la vacuna es que da una cierta protección, pero no es 100%. Claro. Entonces, como la inmunidad es muy particular, cada organismo es particular, puede ser que usted logre con las vacunas un 70% de protección. Ese 30 otro, donde, ok, si usted se infecta no tendrá la severidad del no vacunado, pero sí va a tener la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, en esta medida, usted se vacuna y no asuma que ya usted se curó. No. Hasta que no haya eso de cambiar el término de pandemia a endemia. Claro, todas las pandemias tienen un pico, tienen un plató y un descenso. Hasta que ese descenso no se dé a nivel mundial, manténgase con el cuidado, trátelo con todas esas medidas de prudencia que se recomiendan. ¿Por qué? Porque se puede reinfectar. Dice, bueno, no, yo tengo un 70% de protección, sí, maravilloso, qué bueno. Y el otro 30%, que puede ahí usted tener la enfermedad, no vale la severidad, pero le puede dar una insuficiencia renal. Uno de mis amigos perdidos le dio el COVID, se sanó, entre comillas, se fue a su casa y a los 3 días de estar en su casa hizo una insuficiencia renal tan severa que la diálisis no funcionaba. Wow. Entonces, si se puede evitar, el que evita no es cobarde. Claro. Es un sacrificio, nadie dice que no. Nosotros no somos orientales para vivir con mascarilla. Ellos nacen, a los niños recién nacidos le ponen una mascarilla a ellos, pero nosotros no, nosotros es nuevo en este año de pandemia. Claro. Pero obliga. Entonces, si se puede evitar, ¿por qué no hacerlo? Es un problema de conciencia ciudadana. Porque el que usted se infecte es usted y 5 personas más. Cada infectado se plantea que por lo menos infecta a 5 más. Correcto. Entonces, bueno, mantener el distanciamiento social, usar la mascarilla. La limpieza de las manos, todas esas medidas de higiene hay que mantenerlas hasta sabe Dios cuándo. Y es impresionante, doctor, cómo hace para diciembre del 2019, uno veía las noticias de algo muy lejos, muy lejano, que en un pueblo que se llama Wuhan, en China, había un brote que se habían infectado algunas personas y que, bueno, eso estaba diseminándose. Qué lejos estábamos nosotros de que ya en marzo íbamos a tener ya esa pandemia bien, aquí. Orlando, este fenómeno de lo que estamos viviendo hoy, de esta pandemia, solamente se ve en películas de misterio. ¿Tú te acuerdas de aquella película de zombies que habían, que aparecían la gente de la Tierra? Películas de misterio. Llegó el misterio. Ya el misterio es una realidad. Este misterio mata. Entonces, ¿por qué no tomar esas medidas? ¿Por qué no cumplir con lo que se aconseja? Claro. Si son medidas tan simples. O sea, usted no tiene que gastar un dineral. Es simplemente un distanciamiento e higiene. Pero hay gente que no resiste. Yo pasé el domingo por un colmadón jugando dominó los muchachos, sin mascarilla, los 4 jugadores y 5 o 6 alrededor viendo el juego, uno tenía mascarilla. Entonces, esos hombres guapos, se ha dicho que hombre guapo y vino bueno duran poco. Interesante. Y eso que usted señala, también en Estados Unidos, por ejemplo, en Miami, en la Florida, ahora para Semana Santa hubo
una cantidad de personas en las playas y fueron tenido que usar la policía para controlarlo. Igualmente hemos visto aquí, por ejemplo, en República Dominicana, lo que sucedió en Las Terrenas. Por ejemplo, algunas fotos que circularon de personas aquello fue, que fue la verdad, Orlando, la verdad muy lamentable. Resulta difícil bañarse en la playa con una mascarilla. Claro. Pero indudablemente el distanciamiento. Exacto. O sea, simplemente un distanciamiento porque el virus no vuela. Correcto. Como es saliva, el virus cae. Correcto. No está en el aire. O sea, no es un aerosol. Correcto. No, es una molécula pesada. Por eso es que el distanciamiento lo libera a usted, lo protege. Así es. Doctor, en estos días adicionalmente ha salido en la prensa y ha sido bastante destacado algunos fallecimientos que ha habido con motivo de personas que han ingerido un alcohol falsificado, un alcohol falso que no tiene los elementos químicos compuestos necesarios para que sea un alcohol digerible. Ahí está, por ejemplo, el caso de la marca Mondays o Capicúa, por ejemplo. ¿Cuál es la situación con respecto a ese alcohol? Ese alcohol tiene la toxicidad porque le echan desde pedazos de madera, carnes de animales muertos, paticas de la gallina, los huecos, la cabeza de la gallina. ¿Para qué? ¿Qué tratan ellos? De que un alcohol normal dura meses, semanas en hacerse, derivado de la caña. Este alcohol, ellos lo potencializan en términos de corto tiempo, de más corto tiempo, con metanol. Entonces, eso se absorbe en el organismo y termina siendo un formaldehído. Eso lo tiene las pinturas. ¿Termina siendo un qué? Un formaldehído, un formol, una forma de formol. Perfecto. Que eso es tóxico para el organismo, es tóxico. Entonces, ¿qué pasa con esa sustancia? Por ejemplo, si una persona tiene una intoxicación leve con este alcohol adulterado, lo menos que quede ciego y sin poder caminar. ¿Cómo? Tiene una predilección por la retina y el nervio óptico, produce una ceguera en 24 horas. Wow. Y un daño al cerebro, hay una avellana ya en el fondo del cerebro que es el putamen, se llama putamen, que tiene que ver con el movimiento de las piernas. Es decir, que esa persona, en el caso leve, queda ciego y sin poder caminar. Claro, ya las otras complicaciones de esa sustancia tóxica la obtienen las pinturas, está en los desinfectantes, o sea, en todo lo que implique matar insectos, sustancias de bacterias, tienen esa sustancia, esos componentes, esos elementos. Entonces, imagínese usted cuando un ser humano ingiere esto. El hígado lo recibe, va una parte directa al cerebelo. Fíjate que los borrachos caminan buscando se llama la marcha táxica, buscando el equilibrio. Equilibrio, sí. Porque ahí atrás hay un cerebrito que se llama cerebelo, es un borrachito. Ya. Usted se toma un trago de ron o de alcohol, whisky, lo que sea, 80 va al hígado, pero hay un 20% que va directo al cerebelo. Entonces, la voz estropajosa y la marcha táxica es porque ese cerebelito maneja el lenguaje adecuado, no el lenguaje, sino la articulación del lenguaje y el equilibrio. Por eso el borracho pierde el equilibrio. Entonces, innegablemente que este fenómeno social, por condiciones económicas, la misma crisis. Y por ejemplo, el famoso Clerén, que se vende, a veces se vendía o se vende por ahí por la frontera. Sí, sí. ¿Ese Clerén es distinto a este? ¿O es lo mismo? No. El Clerén puro no es tóxico. Ya. El Clerén industrializado, vamos a ponerlo así. El Clerén por sí mismo no es tóxico. Lo que lo hace tóxico es el alcohol adulterado con que lo están haciendo. Ya. En patios. Eso es en patios, pero usted ve las fotos de esos laboratorios y eso es una fritura asquerosa, ¿no? Claro. Son lugares.
inadecuados en términos de higiene. Claro. Entonces ahí está la contaminación propia de lo que le utilizan, de las sustancias que utilizan, más la contaminación con todo lo higiénico y con todas las medidas, ¿no? Entonces, esa es la parte dolorosa de este caso, donde en condiciones normales, ese clerén tiene un alto porcentaje de alcohol y una intoxicación de un clerén bueno, vamos a ponerlo entre comillas, no adulterado, Sí. le da la molestia propia de una borrachera, pero no llega a producir el daño que produce con el alcohol adulterado. Ya, interesante. Sí. Doctor, seguimos nuestra conversación con el doctor José Sillier, destacado neurólogo de nuestro país. Doctor, en el segmento anterior comentábamos sobre los daños que causa el alcohol adulterado y entonces hacíamos una distinción con respecto al alcohol adulterado y el clerén, y quisiera volver otra vez al alcohol adulterado. ¿A qué usted atribuye que sociológicamente existan, digamos, dominicanos que les guste más ese tipo de alcohol que, digamos, el alcohol normal que se expende legítimamente? No, es puramente económico el proceso. No es por gusto, de placer, de que tenga mejor sabor o no. Es un problema económico. Es un problema de que si aquel cuesta X valor y este lo consigo yo a un tercio de ese precio, pues es humano, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, fíjate que fue en Semana Santa que se disparó. Cada vez que hay un periodo festivo, se dispara. Porque vamos a la fiesta de fulano, yo llevo el potarrón, esa tradición criolla de nuevo. Entonces, al colmado va y le cuesta al otro tanto y este cuesta menos, entonces ahí va ese pobre infeliz a tomar algo que él no sabe lo que está tomando. Él no sabe lo que está tomando. O sea, lo compró en 100 pesos y qué maravilla. Me doy mi humo con 100 pesos. Entonces, esa es la parte dolorosa. Yo soy de los que plantea que a esos personajes que hacen eso, es como que yo como médico, sepa que una medicina no sirve y se la receta al paciente para yo ganarme 1% de la farmacia. Eso es crimen. Claro. Eso se llama robo. Yo no sé cómo usted le pondrá el nombre, pero eso se llama robo. Tú como abogado prominente sabes que eso es crimen. Entonces yo estoy de acuerdo que a esos personajes que adulteran eso, lo lleven al Parque Independencia y lo fusilen en plaza pública. Con 3 fusilamientos diarios, los otros van a ver acá. ¿Por qué en China hay tanta... ¿Por qué los quitos de Corea tienen esa... Óyeme, le pasa el juicio rápido y me resuelve el problema, que ya está resuelto, ya no hay nadie. Entonces, óyeme, eso es crimen. Sí, así es. Pasa en Moca con las farmacias adulteradas. Correcto. Óyeme. Los laboratorios. Óyeme, un pobre infeliz está comprando su pastilla de la presión y se la está tomando y le da un derrame cerebral. Pero pues yo me tomé la medicina, no, de lo que tomó ahí fue talco, ya no tomó nada. Entonces, el que ingiere ese tipo de alcohol tiene daño irreversible, si queda vivo. Si queda vivo, si tiene la suerte de quedar vivo, porque tiene un efecto inmediato y un efecto días después, casi una semana después. El inmediato es disfrutar. No, el inmediato usted goza porque usted está happy, ¿no? O sea, usted está desinhibido, viva la pepa. Entonces, ese fenómeno de primera instancia es la ceguera que produce y la debilidad de las piernas. Si el asunto fue severo, entonces va a pasar a un estado de convulsión. El paciente convulsiona, pierde el conocimiento, entra en un estupor y coma que no sale de ahí, no sale del coma. O sea, se muere en una intoxicación por un exceso de ese hormona en sangre, de esa sustancia tóxica, que lo daña todo, pero principalmente el sistema nervioso. Se ha reportado de un ciudadano venezolano que ingirió estos alcoholes adulterados y que está en estado vegetal. Sí, esos pacientes hacen un daño porque ellos hacen unas hemorragias cerebrales. El cerebro hace una hemorragia masiva y entonces entran en el estado vegetativo. No vuelven a recuperar el conocimiento jamás. ¿Y qué pasa? Esa persona puede durar un mes, puede durar 2 meses, puede durar 2 años en ese estado. Entonces, esa es la parte dolorosa. Una persona joven que vino a disfrutar, que no sabe, porque él no es culpable. Él no tiene culpa. Correcto. Nadie quiere morir. Bueno, sí, hay gente que la depresión
quieren morirse, ¿no? Pero no todo el mundo, no el que está contento quiere morirse. Los que quieren morirse son los tristes, los que están en depresión. Pero el que está alegre y gozando y disfrutando no quiere. Está disfrutando, está gozando. Entonces, por esa es la parte dolorosa del crimen. Que el que lo está haciendo sabe lo que puede pasar. Una pregunta, una duda que me queda. La diferencia entonces entre etanol y metanol. En términos de la preparación de estos alcoholes. El alcohol etílico es un alcohol de destilación de caña que toma tiempo. Sí, ese es el, digamos, es el normal, ese que podemos beber. El ron dominicano, el whisky. Las bebidas aceptadas tienen ese grado de alcohol etílico. Eso no hace daño. Bueno, sí, hace daño en exceso. Correcto. Pero no mata. Correcto. O sea, a menos que usted se dé un atracón. ¿Sabes? En Navidad hay muertos intoxicados de alcohol, ¿sabes? Porque empiezan a beber hoy y terminan el año que viene bebiendo. Entonces, oye, eso es por exceso. Pero el otro, el metanol, se deriva en formol en el hígado. Entonces eso es veneno. Bueno, yo recuerdo mi primer año de medicina. El formol, que conservábamos los muertos. El formol yo no soy médico, pero lo que yo poco sé es que el formol se usa para, digamos, para conservar algunos... Los muertos. Exacto. Los muertos, o sea... U órganos. Los órganos, exacto. Sí. O sea, en ese término... Yo recuerdo que mi tío, Pedro Jorge Blanco. Sí, yo lo conocí. En un laboratorio muy prestigioso. Sí, en Santiago. Yo recuerdo que cuando yo iba a ese laboratorio, él siempre tenía unos frascos que me imagino tenían formol. Esos frascos tienen formol. Y ahí tenía algunos órganos, algunas cosas de investigación. No, siempre. No, el laboratorista siempre. Quien me hizo a mí médico fue mi padre. Sí. Y nunca me dijo estudia medicina. Él era abogado. Él no quería que yo fuera abogado, quería médico. Y entonces, ¿sabes qué me regalaba él? Los juegos de Reyes eran laboratorio, estetoscopio. Sí, sí. Había unos juegos de química. No, yo llegué a tener lagarto, cucaracha, en formol. Claro. Yo tenía eso. Entonces, para eso es el formol. Para eso es el formol. No para tomarlo. El formol coge el tejido, lo deshidrata y por eso lo conserva. Ya. O sea, te puso una deshidratación, ¿verdad?, tan severa al tejido que entonces es capaz de conservarlo. Ya. Entonces, imagínese usted en un órgano vivo. Claro. Eso va al cerebro y produce todo tipo de daño. Produce una necrosis del cerebro. Pone el cerebro como un queso gruyere, lo llena de hoyitos. Wow. Lo pone así mismo. Sí. Y por ejemplo, cuando entonces una persona lamentablemente cae en esa situación, ingiere ese alcohol falso, ¿qué debería hacer? Ese es el problema. Va a la emergencia, está borracho. No se le da lavado gástrico inmediato para sacarle lo poco que le queda en el estómago del alcohol. Hay un antídoto, meformonol se llama, que si se utiliza de inmediato, evita que el hígado metabolice y lo lleve a formol. Pero yo voy a averiguar, yo no creo que ninguna emergencia de este país tiene esa sustancia disponible. Y eso hay que hacerlo inmediatamente. Yeah. O sea, inmediatamente llega el paciente. ¿Cómo demonios tú pones a un pobre estudiante Nobel a diferenciar entre la embriaguez por lo normal y la embriaguez por tóxico? Es imposible. Ni nosotros los viejos podemos hacerlo. O sea, llegó borracho. Yo recuerdo cuando llegaban borrachos a la emergencia, en mis años juveniles de emergencia, le poníamos una glucosa, azúcar en la sangre. Ese no tenía tóxico, lo que tenía un humo. Entonces, ¿dónde estoy? Entonces, pero con el etílico, hacer esa diferencia inmediata es virtualmente imposible. Uno se da cuenta, los pocos casos que yo vi en el Padre Villini, en mis años de hospital, fueron 2 casos solamente con etílico. Lo pusimos en observación, y el paciente a la media hora estaba convulsionando. Pero nadie con un humo normal, con unos tragos de más normales, convulsiona. El etílico no produce convulsión, a menos que usted haga
intoxicación grotesca, pero claro. eso es muy raro. Pero este sí. Entonces, ¿y por qué está convulsionando este hombre? No sabíamos nosotros. Sugerencias prácticas que se le pudieran hacer a los amigos televidentes que nos están viendo frente a poder distinguir uno de otro, para no caer en si es irresponsabilidad o si es ignorancia. ¿Qué sugerencia usted tendría? Bueno, yo creo que lo más importante, es muy difícil establecer visualmente la diferencia. O sea, usted lo pone los dos alcoholes ahí y son similares. Quiero decir con esto? Que solamente consuma usted las bebidas que están autorizadas para hacerlo. Esas ofertas de pégala a palo, de que sé yo qué, pégalo todo, que sé yo cuánto, eso es criminoso. Pues sí, esa brutalidad grotesca de dejarse llevar por el entusiasmo y lo económico puede costar la vida. Claro. Innegablemente que es preferible que usted disfrute menos y permanezca sobre este valle de lágrimas, que usted tenga una farra, Claro. ¿verdad? Entonces fíjate bien, en estos últimos casos creo que hubo una familia que se murieron 3 de una sola familia. Óyeme, eso es aparatoso, eso es doloroso. A esa madre o esos padres que quedan vivos. Entonces, indudablemente que la alegría juvenil, todos tuvimos juventud, es temeraria. Es muy temeraria, no va a pasar nada, no importa, yo... No. Antes de, pídale al pulpero que le dé la bebida que están certificadas. ¿Eso se puede vender aquí? Sí, se puede. ¿No se puede? No se puede. Claro. No tocar los extremos, porque son peligrosos. O sea, y fíjate bien que son en fiestas. O sea, no es en tristeza. No. En tristeza, el único que bebe triste es el deprimido. Después, normal, uno se bebe sus copas de tinto disfrutando, ¿no? Es un disfrute. Claro. Entonces, es preferible ese sacrificio de dos o tres pesitos más. ¿Qué cuesta la vida? Vamos a ponerle precio a una vida. Vamos a preguntarle a la madre de esos niños, de esos jóvenes, niños no, de esos jóvenes que murieron, ¿qué pagaría ella por tener a sus hijos de nuevo? Así es. Entonces, si se puede evitar, hay que hacerlo. Es un problema de inteligencia emocional. O sea, entonces, insisto en que deben penalizarse al máximo como crimen de lesa patria esas ventas. Así es. Sí, porque, óyeme, usted está vendiendo muerte. Así es. Usted está vendiendo algo que va a matar. Y usted lo sabe, lo peor de todo es que lo sabe. Así es. Porque una cosa es que usted cometa un delito por desconocimiento, bueno, está el delito, pero no hubo la intención. No hubo, ustedes los abogados le buscan subterfugio. Pero hay que aplicar todo el peso de la ley. El peso de la ley, el peso de 30 años y se acabó. Cuando vayan 2 de 30 años, mira, te cantan 30, sí. Así es. Doctor, yo quiero darle las gracias por haber estado con nosotros. No, un placer. Nuestro afecto y respeto para usted. Y esperamos que tenerle en otra oportunidad aquí en Líderes. Cuando ustedes gusten, yo con mucho gusto, para mí es un honor. Muchas gracias. Me hace sentir líder. Claro. Muchísimas gracias al doctor José Sillier y será hasta la próxima entrega de Líderes.